Y la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, es la base sólida. Cualquiera que escucha la palabra y la hace, está siendo prudente, está siendo sabio. Tenemos una fe basada en nuestra lógica o en nuestros razonamientos humanos, vamos a estar así como los saduceos, errando por ignorar. No necesitamos nuevas revelaciones, ni mucho menos reemplazar la sabiduría bíblica con sabiduría humana, sino que buscamos la palabra de Dios porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos una convicción firme como iglesia Casa de Oración Fresno, y la convicción es de que la palabra de Dios es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria y para la fe. Bienvenido a casa. Es un honor tenerte con nosotros. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también. El día de hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas Venciendo el cansancio espiritual. De hecho, este es el último tema que damos de esta miniserie. Fueron 4 mensajes. Si cuenta el primero, que hablamos acerca también que el Señor es nuestra fuerza, pues ya son 5, ¿verdad? Que el Señor nos está hablando ahí en este tema del cansancio. Imagínese por un momento esta ilustración. Un día, mientras el cielo se oscurecía y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, los animales del corral empezaron a buscar refugio. Una gallina, especialmente ansiosa, corría de un lado a otro, cacareando desesperadamente: lluvia, busquen refugio, lluvia, decía la gallina. Antes que llegue la tormenta, busquen refugio. En su carrera frenética, la gallina vio al águila posada tranquilamente en una rama baja de un árbol. Para su sorpresa, la majestuosa ave no parecía preocupada. Esta majestuosa ave veía las nubes amenazantes y no se veía nada preocupada ni por el viento creciente. En cambio, estaba extendiendo sus grandes alas como preparándose para volar. ¿Qué haces?, le gritó la gallina al águila con incredulidad. ¿No escuchas? Está comenzando a llover y viene una tormenta terrible. ¿Acaso piensas volar así?, le decía la gallina a esta águila. Le dice: deberías buscar refugio como todos nosotros. El águila miró amablemente a la gallina y respondió: mi refugio está allá arriba. Con calma continuó explicándole y le dijo: cuando remonto vuelo hacia lo alto, puedo elevarme sobre las nubes oscuras y encontrar paz hasta que pase la tormenta. Con esas palabras, hermanos, sabias, aquella águila remontó su vuelo. El águila emprendió aquel majestuoso vuelo hacia los cielos turbulentos que pegaban fuerte. Y sabe una cosa, el mundo corre como esa gallina, pero el creyente no. El creyente en el Señor no corre así. ¿Por qué? Porque ha encontrado su paz. Ha encontrado su paz incluso en medio de las tempestades. En medio, cuando usted mira aquellas nubes negras, como el águila, usted empieza a levantar sus alas, y en medio de esos aires turbulentos, usted empieza a elevarse y emprender el vuelo hacia lo alto. Y yo le pregunto, ¿confía usted plenamente en Dios? ¿Confía plenamente en Dios como para elevarse por encima de cualquier dificultad? ¿Qué tormenta o vientos turbulentos el día de hoy están amenazando su vida? ¿Qué es lo que hay dentro de su corazón? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias por esta hermosa tarde que nos has regalado. Gracias porque una vez más tú vas a hablar a nuestro corazón, Señor. Tú quieres hacernos saber que tú estás ahí siempre. Siempre estás listo, con tus brazos abiertos, Señor, para recibirnos. Que tú siempre, Señor, estás ahí para darnos nuevas fuerzas cuando no tenemos ninguna. Que tú estás ahí siempre, Señor, para levantarnos cuando caemos. Que tú estás ahí siempre, Señor, para restaurarnos, para sanar nuestras heridas y vendar nuestras heridas, Señor. Estás ahí tú siempre. Señor, que en esta tarde podamos escuchar tu voz y podamos prestar atención y ponerla por obra en cada una de nuestras vidas. Nos ponemos, Señor, en tus manos. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y si tiene su Biblia, le invito a que lo abra en Isaías 40, versículo 31, que es nuestro versículo base. Y lo vamos a leer, dice el versículo 31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas ¿como qué? Como las águilas, dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y hemos tomado este versículo base a través de esta miniserie de enseñanzas. Y aquí encontramos la promesa de Dios para nosotros. Y lo estuvimos quebrando un poquito más cada pieza de este versículo alrededor de esta serie. Y vimos que la promesa de Dios aquí es de renovación de fuerzas. Cuando no hay ninguna, cuando sientes que no puedes más, el Señor te habla y te dice, yo te doy nuevas fuerzas. Habla de una renovación en tiempos de debilidad, de cansancio, pero también habla de una elevación espiritual. Porque dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y luego dice, levantarán. ¿Levantarán qué? Alas como las águilas. Está hablando de una elevación espiritual. Levantar alas como las águilas está diciendo o simbolizando elevarse por encima de las circunstancias terrenales. Elevas por encima de los problemas y las tormentas que puedan arrasar en esta tierra, en este mundo. Y número 3, podemos decir también que la promesa de Dios a través de este versículo es que nos concede perseverancia sin fatiga. El Señor nos dice, a través de mí te concedo una perseverancia sin fatiga. Esto habla de correr sin cansarse, habla de caminar sin fatigarse, implica una resistencia. Eso implica. ¿Y sabe por quién es otorgada? Por Dios, ¿sí o no? ¿Para qué? Pues para poder seguir adelante, para poder avanzar. Y fíjese, para que haya una renovación, como dice esta promesa, tiene que haber primero un reconocimiento. Tiene que haber primero un reconocimiento que usted diga, ya no puedo más. Que usted reconozca que en sus fuerzas ya no va a poder. Que usted reconozca, yo necesito de ti, Señor, necesito de tus fuerzas para poder obtener las nuevas fuerzas. Necesitamos venir delante del Señor y decir, Señor, hasta aquí dejo el yo y ahora me someto a ti. Para poder tener parte de esta promesa también de elevación, requiere humildad. Requiere que nos rindamos nuestro espíritu al Señor. Porque dice que el Señor es el que levanta al humilde. Y requiere que nosotros vengamos y digamos, Señor, yo estoy en los suelos rendido hacia ti. Levántame, Señor. Pero también para poder tener esta promesa de perseverancia, de poder seguir adelante resistiendo, se requiere también de estar listos para dar el primer paso. Porque ¿cómo puede el Señor darte perseverancia si tú no has dado el primer paso para seguir, para avanzar? Según algunos estudios, decían que la lluvia y el clima o los días nublosos provocan una sensación de cansancio en las personas. Cuando veía estos estudios me ponía a investigar un poquito más y decía, ¿qué tipo de síntomas da cuando está nublado, cuando viene una tormenta? Y entre los estudios decía, da aletargamiento, que es adormecimiento. No sé si usted ha visto cuando de repente está nublado, se asoma a la calle y mira nublado y como que dice, está el día como para quedarme en casa. Está el día como para tomarme un café o no sé, ¿verdad? Un chocolate o lo que usted quiera, ¿verdad? Y dice, para quedarme en casa. Porque ve el día nublado y lo ve que está oscurecido. Y sabe que, y decían los estudiosos que provocaba un adormecimiento. Otros decían un amodorramiento. ¿Sabe lo que es modorro, verdad? O sea que ya sale y dice, no, mejor me voy otra vez a la camita un rato. También decían que provoca cansancio. Pero también estos estudios decían que a algunas personas les provoca tristeza cuando salen y miran el cielo nublado. Y ahí es donde usted mira los dichos que dicen por ahí, el día gris, ¿verdad? Cuando te vienen los días grises o los días nublados, está hablando de eso, de la tristeza que sales y a algunos les provoca una tristeza.
o se les hace un día difícil solamente por ver nublado. Y sabe una cosa, hoy en día hay muchos cristianos tristes, asustados, muchos cristianos que están cansados. Por eso estamos hablando de esta serie. Muchos cristianos que les ha ocurrido algo así parecido como lo que pasa en esos estudios cuando ven el cielo nublado o una tormenta que se aproxima. Les ha ocurrido un amodorramiento espiritual. Miran así nublado y empiezan como que está el día como para quedarme en casa. Y fíjese lo que el apóstol Pablo decía a los creyentes en Efesios capítulo 5, versículo 14. Vaya ahí conmigo. Efesios capítulo 5, versículo 14. El apóstol Pablo veía esto dentro de los creyentes en Éfeso. Aquella ciudad de Éfeso, una ciudad grande, comercial. Y les hablaba a estos cristianos en Éfeso y les decía lo que yo lo digo con mis propias palabras: wake up sunshine. ¿Verdad? Les decía, despierten solecitos, ¿verdad? Se dice en español, creo. Y eso es lo que les decía el apóstol Pablo. Fíjate lo que dice en el versículo 14. Les dice, por lo cual dice, despiértate. ¿Qué les dice? Tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y luego dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Les dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice el 17, por tanto, sabiendo que los días son malos, que debes de aprovechar bien el tiempo, que debemos despertar, que debemos levantarnos de los muertos y que Cristo nos va a alumbrar. Dice, por tanto, no seáis desentendidos. Dice, no seáis desentendidos. Fíjate lo que dice el versículo 17, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra versión lo dice así, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Cuando nosotros vemos el cielo nublado, cuando vemos aquellos vientos turbulentos, el Señor nos dice, levanta tus alas, águila. Levanta tus alas. Levanta esas alas, extiende tus alas en los cielos turbulentos y usa esos cielos turbulentos para elevarte por encima de los problemas. Y yo veía como estos estudios dicen que en los días de poca luz, la hormona que regula el sueño se libera con mayor cantidad, decían esos estudiosos, enviando una señal al cuerpo de que es momento de relajarse. Se sienten con menos energía y con menos motivación. Y ven, está nublado, mejor me quedo, hoy no voy. Y estamos hablando de normalmente los estudios que hacen en las personas, pero justamente así se sentía el pueblo de Dios. Cuando estamos leyendo Isaías 40, que lo hemos estado estudiando, vaya conmigo ahí, Isaías 40, el pueblo se sentía cansado, estaba desanimado. Y el Señor, ¿sabe qué hace? Anima a su pueblo. A través del profeta Isaías los consolaba, les decía, cobren ánimo, adelante, sigan adelante. Y ya vimos el contexto de Isaías 40, no lo vamos a volver a ver, pero sabemos que el pueblo acababa de salir de aquella derrota contra el pueblo babilónico. Su ciudad estaba hecha puras ruinas, Jerusalén, el templo igual había sido atacado, y aquellos hijos de Dios se sentían avergonzados porque decían, tenemos a un Dios todopoderoso y los babilónicos pudieron más que nosotros. Sin embargo, era por la rebelión, por su pecado, que el Señor tenía que disciplinar a su pueblo. Y fíjate lo que dice el versículo 2 de Isaías 40. Dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Y luego dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí cuando dice que doble, está hablando que doble castigo ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados.
Así que te imaginas, había recibido doble castigo de Dios, pues les había ido tremendo. Pero el profeta Isaías, por medio de las palabras del Señor que le daba, le decía el Señor a Isaías: consuela a mi pueblo, aliéntalos, anímalos. Y decía: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido. El castigo se había levantado, que su pecado era perdonado, que había recibido doble castigo, sí. Era un pueblo que había sufrido la disciplina de Dios, pero que el Señor no contendería con ellos para siempre. Les prometía ahora nuevas fuerzas. Le prometía nuevas fuerzas a aquellos que confían en Él. La Nueva Traducción Viviente dice el versículo 31 así. Dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Fíjate lo que dice: encontrarán nuevas fuerzas. Para encontrar nuevas fuerzas se requiere ¿qué? Confiar en el Señor. Dice: volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Y sabe una cosa, si hay algo que los cristianos necesitan hoy, más que nunca, es aprender a confiar en Dios. Aprender a recibir el perdón de Dios y el consuelo de Dios. Aprender a discernir los tiempos, porque los tiempos van de mal en peor. Eso es seguro. No es tiempo de relajarnos, no es tiempo de dormir. Es tiempo de estar alertas. No es tiempo de amodorrarse cuando la oscuridad, las gotas y los vientos comienzan. Usted debe confiar. ¿En quién? En Dios. Debe confiar en Dios. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, se lo leo, lo puede anotar si gusta, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, le decía a los Corintios que vivimos o que andamos por fe. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 7, les dice: porque por fe andamos, no por vista. Está diciendo, como andamos por fe y no por vista, entonces no importa lo que puedas ver alrededor. No importa, porque tú no andas por vista. Y los cristianos de hoy dicen: bueno, sí, ya sé que ando por fe. Y hay una frase favorita de los jóvenes que dicen: ay no. Le dice a los jóvenes: hey, tenías que haber hecho esto. Ay no, se dicen, ¿verdad? Ay no. Y dices: pues si lo supieras, hubieras hecho, ¿verdad? Pero dicen: ay no. ¿Y sabe qué? Esa es una frase muy conocida entre los creyentes. Dicen: yo sé, lo sé bien. Y los cristianos conocen mucho hoy en día, pero practican poco. Hace 3 años me acordaba de una predicación que estamos dando aquí en la iglesia y les hablaba acerca del año 2025 que estamos hoy. Y hace 3 años les comentaba que cómo iba la tecnología aumentando y la información en internet continuaba más y más. Y en los estudios en ese año 2023 decían que para este año que estamos hoy, todo lo que es la informática en internet iba a aumentar, y decían que por cada 15 minutos en el año 2025 se iban a agregar 5 zettabytes, que son 5 millones de terabytes de información en línea por cada 15 minutos. Si usted lo piensa, 1 terabyte son 1000 gigabytes. Su teléfono quizás puede tener como 100 gigabytes de información. Quizás unos ya más avanzados tienen hasta 1 terabyte, los más avanzados ya. Entonces, estamos hablando de 5 millones de terabytes por cada 15 minutos de información en línea. Pero ahora que ya estamos en el 2025, sucede que no fueron 5 millones, que fueron 16 millones de información por cada 15 minutos. Y decíamos que cuando llegáramos al 2025, en nomás 15 minutos se podía recopilar toda la información grabada existida desde el inicio de los tiempos. O sea, todo lo que cabía en esos 15 minutos nada más. Y ya estamos en el 2025, la tecnología ha aumentado grandemente, y con ello no fueron 5 millones de terabytes, fueron 16 millones de terabytes, que más del doble, triple.
de información cada 15 minutos en línea. Estamos viviendo una época de mucha información. La información, si usted quiere buscar algo, rápido va y le pregunta a Siri, a Google, a Alexa, a lo que usted quiera, y ahí empieza a buscar y le trae la información. Aquí está. Es más, muchos traen su Biblia también ya en la computadora. Rápido de buscar. Estamos viviendo un tiempo de mucha información. Sin embargo, hay mucho conocimiento, pero se pone en práctica poco o nada. ¿Qué excusa le vas a dar al Señor? Cuando llegues y, no, Señor, es que no sabía. No, ¿cómo? Allá estaba la información. Y más que antes. Cuando vivíamos en los tiempos, o cuando se vivían los tiempos del oscurantismo, no tenían la palabra de Dios como la tenemos nosotros hoy en día. Iban a los templos y los sacerdotes ahí le ponían hasta llave y nadie podía accesarla. Y ahora nosotros tenemos acceso y en nuestro lenguaje y varias versiones del lenguaje para poderla estudiar. ¿Y qué hace para estudiarla? Vivimos en un tiempo de mucho conocimiento, pero ¿sabe qué? Eso es parte de los últimos tiempos, porque dice el Señor que al final la ciencia aumentará y vivimos esos últimos tiempos. Pero ¿por qué será que a veces, a pesar de mucho conocimiento, los creyentes aún pierden el rumbo y se deprimen ante los días nublados? ¿Por qué será que los creyentes se siguen cansando? ¿Por qué será que teniendo tanta información basta para poder conocer bien la palabra de Dios y poder conocer en un lenguaje que lo entendamos y que no prestemos atención? Como estos versículos que estamos leyendo, que el Señor es el que renueva nuestras fuerzas, que podemos seguir avanzando porque el Señor es el que nos da la energía. Y le voy a decir por qué. La razón es porque no hay una relación personal con Dios. Esa es la razón. No puedes confiar en alguien que no conoces, simplemente. Debes de conocer a tu Dios. Cuando llega el momento de la tormenta, o corres como aquella gallina en el corral, o podrás estar como el águila empezando a levantar las alas para empezar tu vuelo. Déjame decirte que ahí, aún así como aquella gallina que corrió a su gallinero, el gallinero no lo iba a salvar cuando la lluvia descendiera y pegara con ímpetu y empezara un río a correr, se llevaría todo y el gallinero. Con todo y gallinero, las gallinas y todo. ¿Dónde está tu refugio? Y sabe que justamente así es como actúa mucha gente el día de hoy. Dice la palabra que la gente sin Cristo no tiene otra esperanza. De hecho, Efesios capítulo 2, versículo 12, se lo leo. Dice ahí: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Hablándole a los creyentes, dice, en otro tiempo estabas sin Cristo. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Le estaba diciendo a los creyentes en Éfeso, antes estabas sin Cristo. Y como estabas sin Cristo, estabas alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y les dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjate cómo le está diciendo. Le está diciendo, antes todos nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. No conocíamos a Dios, y cuando tú le dices a una persona, confía en Dios, sí se puede, el Señor, te dicen, pero ¿qué es eso que dices? ¿Cómo que confía en Dios y mira lo que estoy pasando? ¿Tú crees que a Dios le importó lo que estoy pasando, que le importa? Y empieza, porque no pueden entender esto, porque estaban ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero luego dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Fíjate cómo dice esta palabra y es bien importante, habéis sido hechos. Dice cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. El sacrificio de nuestro Señor fue el que nos acercó a Dios.
Y agrega el verso 14, porque ¿Él qué? Él es nuestra paz. Le pregunto, ¿es el Señor su paz? Amén. Él, el Señor, es nuestra paz. El mundo puede estar de cabeza si gustas, pero el creyente puede vivir confiado porque su paz no depende de su cuenta de banco, su paz no depende de su salud, no depende de las circunstancias externas. La palabra nos lo dice una y otra vez. No depende de las circunstancias externas. ¿De qué depende? El Señor. Él es nuestra fortaleza. Dice este versículo 14, pues Cristo mismo nos ha traído la paz, dice la Nueva Traducción Viviente. Cristo mismo nos ha traído la paz. Pero lo triste de hoy en día es que el pueblo de Dios no conoce a su Dios y no puede confiar en alguien que no conoce. Hay una gran necesidad del pueblo de Dios que le conozca, que sepa quién es Él, para que pueda confiar en Él. Aún en medio de las tormentas y de las necesidades, el pueblo de Dios había sido librado de la esclavitud egipcia, lo vimos el domingo pasado, con brazo fuerte el Señor los sacó y aún así seguían sin conocer a Dios. No podían confiar en alguien que no conocen. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Y vayamos al versículo 1. Éxodo capítulo 32, versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vinieron delante de Aarón y le decían: haznos dioses. A Moisés, pues quién sabe qué les haya pasado, ya no regresó. Haznos dioses. Tenían que esperar en Dios. Tenían que esperar en Dios. Sin embargo, en lugar de esperar, se desesperaron. Haznos dioses, decían. Dile que está a tu lado, espera en Dios. Amén. Espera en Dios. Fíjate lo que dice el versículo 2. Dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y dice el 4, y él las tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice el 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Dice el 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El pueblo no había esperado en el Señor, no había esperado en aquel que lo había sacado con gran majestuosidad y fuerza, y no pudieron esperar en el Señor. Dice el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dice el 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Fíjate cómo le llamó el Señor al pueblo: de dura cerviz. Se traduce terco, se traduce de cabeza dura.
todo lo que han pasado, yo los he librado, decía el Señor. Y luego van y hacen un becerro y lo adoran y dicen, este es nuestro Dios. Decía el Señor, ¿qué tienen este pueblo? Que tienen una cabeza dura, no han entendido, no me han conocido. Dice el versículo 10, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos. Y aquí esta palabra, cuando el Señor le dice a Moisés, déjame, no está pidiéndole permiso a Moisés, le está diciendo, Moisés, hazte a un lado, que ahí les voy. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Dice, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti, le dice a Moisés, yo haré una nación grande. Fíjate lo que Dios le está diciendo a Moisés. Está diciendo, Moisés, olvídalo. Este pueblo es de dura cabeza, no entiende. Yo contigo solamente puedo levantar una gran nación. Contigo solo, le dice a Moisés. Sin embargo, Moisés dice, no. Dice, Señor, no. Si ellos, le decía Moisés al Señor, ellos en el pueblo que tú libraste, Señor, de Egipto. Perdónalos, Señor. Empezaba a abogar por el pueblo que había caído. Moisés demostraba una grandeza de corazón al interceder por el pueblo obstinado, terco, de dura cerviz. Y es fácil para nosotros leer este relato y preguntarnos cómo es posible que el pueblo hiciera eso a Dios, y es fácil empezar a juzgar al pueblo israelita y decirles cómo no conocían a Dios, si habían pasado por las aguas y si habían pasado por el medio del mar seco y en seco. ¿Cómo es posible que pudieran hacer eso? Es fácil decirlo desde este punto donde estamos nosotros y ver lo que pasó, si lo piensas de esa manera. ¿Cómo podían aquel pueblo, quizás te preguntes, cómo podían ellos, a pesar de todo lo que pasaron, responder al Señor con tal ingratitud e idolatría? Pero podemos preguntarnos, ¿cómo estás respondiendo tú? Olvídate un momento del pueblo de Israel, de juzgarlos y decir, qué ingratitud, qué idolatría. Y pregúntate, ¿cómo estás respondiendo tú al Señor? ¿Con gratitud o ingratitud? ¿Con idolatría? Dices como el pueblo, es que Dios ya se tardó. No ha venido, no ha hecho lo que necesito que haga el Señor. Así que mejor me levanto un ídolo. El ídolo de mi negocio. El ídolo de mi trabajo. Este me sacó de Egipto. Este fue el que me libró de todo aquello que estaba pasando. Y empezamos a darle a aquellos ídolos que hemos levantado y adjudicarle lo que Dios hizo en nosotros. ¿Sí o no? Pasa muy seguido pasa. Pero juzgamos rápido al pueblo de Israel y decimos, ay, ¿por qué? A ver, ¿no habían visto todo lo que el Señor hizo por ellos? Juzgamos rápido, pero es posible que algunos de nosotros estemos haciendo eso. No debería ser así. Estamos juzgando todo lo que el pueblo hizo sin estar viendo a nosotros mismos y estar viendo, a ver, cómo estoy delante del Señor. La realidad es que aún existe mucho pueblo de Dios que repite estos mismos errores. Dios ha mostrado su poder innumerables veces en nuestras vidas. Nos ha rescatado de situaciones imposibles. Nos ha provisto cuando más lo hemos necesitado. ¿Sí o no? Cuando estábamos angustiados o estábamos atravesando algún valle de sombra de muerte, el Señor ahí estuvo. Y estamos el día de hoy aquí. Y aún así muchos se levantan ídolos modernos. Quizás no becerros dorados así como aquí el pueblo, pero sí aquellos construidos por ambición personal.
Y vemos personas erigiendo ídolos en muchas formas en su vida. Y no se imagina cuántas veces se escucha decir, esto fue lo que me sacó adelante, esto. Y se le otorga al ídolo toda la gloria que debería de ser para Dios. Porque el Señor es nuestro Salvador, ¿sí o no? Él es nuestro proveedor supremo. No fueron nuestros logros humanos, sino fue aquel que tiene cuidado fielmente sobre cada uno de nosotros. Y llega un punto en esta historia que el Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Vete, llévate a tu pueblo. En el versículo 1 del capítulo 33, un capítulo adelante, versículo 1, fíjate lo que dice. Dice el versículo 1, dice así. Jehová dijo a Moisés, Éxodo 33:1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Estaba diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Llévate a tu pueblo, váyanse. Y les dice, es más, les voy a dar lo que les prometí. Les dice en el versículo 1, a la tierra a la cual le juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti un ángel. Hasta le dice, ¿saben qué? Y no se preocupen, les voy a mandar un ángel y él les va a abrir el camino y echará fuera el cananeo, el amorreo, el ateo, el fereceo, el jebeo, el jebuseo y todos los feos, le decía, ¿verdad? Que encuentren ahí. El ángel los va a sacar. Pero fíjese que en ese momento crítico de la historia del pueblo de Israel, aún así, Dios estaba dispuesto a cumplir su promesa. Aún así, aún con esa rebeldía y dura cerviz, Él le iba a cumplir, aún así fuera con solo Moisés. Sin embargo, Moisés dijo, no, deja al pueblo. Y dice, ok, aún así iba a cumplir su promesa de darles la tierra que les prometió, donde fluye leche y miel. Pero había una condición dolorosa en el versículo 3. Y le dice de la siguiente manera en el versículo 3. Le dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré, ¿qué le dice? En medio de ti. Está bien, llévate a tu pueblo, les voy a dar la tierra que les prometí, van a entrar. Dice, pero yo no subiré en medio de ti. ¿Por qué? Le dice, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Está bien, súbanse, váyanse, les dice, pero yo no voy con ustedes porque son muy duros. Y no sea que me encienda mi ira contra ustedes y los consuma. La condición es no ir en medio de ellos, decía el Señor, debido a su obstinación, a su terquedad. Y yo veo aquí que entristecieron el corazón de Dios, ¿sí o no? Eso hicieron. Lo entristecieron. Así que si nos preguntamos, ¿podemos nosotros entristecer el corazón de Dios? Sí, sí podemos. Esta decisión que hizo el Señor resalta dos aspectos cruciales que debemos todos nosotros considerar. Resalta la santidad y la justicia de Dios. La santidad y la justicia de Dios, porque Dios es santo y como santo no puede habitar entre el pueblo pecador. Estamos hablando, no puede habitar entre el pueblo pecador sin darles las consecuencias por su pecado. Él es justo y como justo no puede permitir el pecado que vaya así nada más, sin haber juzgado el pecado. Y el pecado del pueblo había creado una separación entre Dios y ellos. Había creado una separación. Y aquello que habían hecho requería que el Dios justo demandara justicia. Isaías habló de esta separación, Isaías 59. Isaías 59, versículo 1, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos un poquito mejor. Isaías 59, versículo 1. Dicen, escuchen, les decía Isaías al pueblo, el brazo del Señor
no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Si escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Y dice el 2, son sus pecados los que los han separado de Dios. ¿Qué los había separado? Sus pecados. Y luego le dice, a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Y dice el 3, las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado, sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. ¿Te imaginas qué tremendo estaba el pueblo? Y dice el 7, sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar, solo piensan en pecar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Y dice el 8, fíjese lo que dice, no saben ¿qué? ¿Dónde encontrar paz? ¿O qué significa ser justo y bueno? Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Isaías habló de esta separación que causaba el pecado y por la cual muchos ahora estaban separados del Señor y por esa causa no podrían encontrar descanso, por esa causa no podían encontrar la paz. No podían. Y la realidad es que donde hay pecado nunca habrá paz. No va a haber paz. Nunca habrá descanso. Aquellos que viven sin Cristo viven buscando la paz en todo. Viven sin Cristo y buscan la paz en los negocios, en el trabajo, en acumular riquezas. Y nunca encuentran la paz y dicen, solamente cuando llegue a este punto en mi cuenta de banco voy a tener la paz. Y ya voy a estar tranquilo, ya voy a andar a gusto y ya. O solamente si compro este carro más, o si compro esta casa más, o si abro tal negocio. Y entonces empiezan a agregarle y solamente ahí voy a encontrar paz. Y viven buscando la paz, ¿sí o no? Viven buscando la paz. Por eso dice el versículo 8, no saben dónde encontrar la paz. No saben qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos. Quienes lo siguen no conocen un momento de paz. Y esto pasó también en Lucas capítulo 12, versículo 15. Hay un relato donde el Señor le habla a una persona que venía y le decía, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y el Señor mira dentro del corazón de aquella persona y le dice, cuídate, ¿de qué? De la avaricia. Dice el versículo 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice el 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Dice el 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Decía el 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y dice el 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate. Está diciendo, ahora sí, vive tranquilo, en paz. Come, bebe y regocíjate. Disfruta, le decía su alma. Y dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y dice el 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Muchos tratan de buscar la paz, el descanso en todas estas cosas. Y sus vidas han terminado sin paz y sin descanso. No la encuentran, como dice el versículo 8 de Isaías que leímos, no saben dónde encontrar la paz, no conocen un momento de paz.
Y un capítulo después, en Éxodo 33 que estuvimos leyendo, vamos otra vez a Éxodo 33, versículo 7. Un capítulo después de que aquel pueblo hiciera aquel becerro de oro, aquel ídolo que se había construido, en el versículo 7 de Éxodo 33 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. El Señor no podía habitar en medio del campamento ya. Dice, tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y dice, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y dice, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Dios había retirado su presencia del pueblo como juicio por su idolatría. Sin embargo, Moisés establece esta tienda fuera del campamento, simbolizando una separación de lo santo, que es Dios. La santidad de Dios no podía habitar en medio de un pueblo rebelde. Pero también esto simboliza que Dios no está distante, porque estaba afuera del campamento. Aún así, afuera del campamento ellos podían ir a Dios. Significa no está distante. No podía morar en medio del campamento, de su pueblo, pero ahí estaba el Señor cercano. ¿Sabe una cosa? El Señor no nos abandona. Y Él está ahí listo. No va a morar donde hay pecado, pero Él está ahí listo para cuando te arrepientes, te perdona. El Señor es un Dios justo y no puede morar donde reina la injusticia. Pero el Señor les decía, no estoy lejos. Si te arrepientes, aquí estoy. Y Moisés entraba en el tabernáculo de reunión. Y cuando usted ve la vida de Moisés, su vida es una tipificación de Jesús. Usted mira la vida de Moisés, sabemos que en el Antiguo Testamento se le conoce como las sombras y las figuras de lo que había de venir. Entonces podemos ver a Moisés tipificando la vida de Jesús. Era un líder libertador, como lo hizo el Señor Jesús con el pecado. Era un profeta que venía hablando de parte de Dios. Jesús es Dios. El intercesor intercedía por el pueblo. El Señor dice, yo intercederé. Es nuestro intercesor. Y todo esto vemos que tipifica a Jesús, Moisés. Y dice el versículo 33, capítulo 33, versículo 8. Vaya conmigo ahí. Éxodo 33, 8. Dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y dice el 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y dice el 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y dice el 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y usted mira aquí, en esta tienda del tabernáculo, Dios hablaba con Moisés. Y cuando vemos la palabra cara a cara, no está significando de cara a cara así como lo entendemos nosotros, sino que estaba diciendo que tenía una comunión directa, como cuando hablas con un compañero. Sin embargo, sabemos que nadie ha visto el rostro de Dios. Y eso lo conocemos muy bien. Cuando habla aquí cara a cara, está hablando así como cuando hablan con los compañeros, está diciendo, hablaba así con el Señor. Estaba mostrando en estos versículos que había una relación íntima, que podían conversar. Y sabe, el Señor sigue teniendo esa conversación íntima. Pero esa conversación íntima solo es con los que le temen. Dice el Salmo 25, 14. El salmista David decía lo siguiente, Salmos 25, 14. Dice así,
Dice la comunión íntima, aquella comunión cara a cara, aquella comunión que tienes con el Señor. Dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos, ¿qué va a hacer? Dice, hará conocer su pacto. El salmista lo entendía bien. Decía, hay una comunión íntima de Dios, pero esta sucede solamente con aquellos que temen a Dios. A ellos hará conocer su pacto. Y cuando usted mira el nombre tabernáculo de reunión, habla de una solución temporal, porque está hablando de un tabernáculo, pero luego le llama de reunión. Vamos a reunirnos, y ese tabernáculo de reunión era una solución temporal ante la crisis espiritual que el pueblo estaba viviendo. Moisés así lo llama para enfatizar eso, es temporal, de reunión. Pero ¿sabe qué? La iniciativa de Dios, Él seguía dispuesto a encontrarse con su pueblo. Mas no podía evitar, dijimos, entre el pueblo que seguía en su pecado. Éxodo 33:12, continúo leyendo. Éxodo 33:12 dice así: y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Mas, lo dice el 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, le dice. Empieza a abogar y empieza a abogar también por el pueblo y dice, bueno, si tú dices, Señor, que he hallado gracia delante de ti, pues este es el momento de decirte, pues sí me dices que vaya, pero ¿quién vas a enviar conmigo? Debido al amor que Dios tiene por su siervo Moisés, le concede una petición. Y fíjate lo que dice el versículo 14, le dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué le va a dar? Descanso. Y ¿sabe una cosa? El Señor nos dice a nosotros, yo estoy contigo. Y nos dice a nosotros, yo te daré descanso. Estuvimos viendo hace unas semanas, el Señor nos hacía una invitación, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Señor nos da una invitación, el Señor es el que nos da descanso y Él es el que va con nosotros. Y eso es todo lo que necesitamos saber, nada más. Necesitamos saber que si Él va con nosotros y nos dará descanso, vamos a estar bien. Y muchos necesitan aprender a descansar en Dios, aprender a descansar en el Señor cada día. Y sabe una cosa, aprendemos a descansar en Dios cuando confiamos en Dios. Lo contrario de confiar es desconfiar, es dudar. Por eso cuando hablamos de confiar estamos hablando de depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe alguna cosa, tu vida o alguna otra cosa. Eso es lo que significa confiar, depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe. Por eso cuando confiamos en alguien, confías en alguien, eso es depositar sin más seguridad que la buena fe. Lo conoces a la persona y dices, confío. Y el Señor quiere que le conozcamos para que confiemos en Él. Que no cuestionemos a Dios, sino que en lugar confiemos en el Señor. Confiar es tener fe. El autor de los Hebreos, vamos terminando hermanos, el autor de los Hebreos capítulo 6, versículo 13, le decía a los cristianos hebreos, le decía, la palabra de Dios, las promesas de Dios son como un ancla en el cristiano, un ancla. Se lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 6, versículo 13, dice, por ejemplo, empieza así, versículo 13 dice, por ejemplo, dándonos un ejemplo, dice, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham.
Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, dice el versículo 14, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Dice el 15, entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Fíjate lo que está hablando en este versículo 13 al 14, al 15, perdón, 13 al 15. Está diciendo, nos está dando un ejemplo y le está diciendo, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero cuando vas al 16, dice, ahora bien, teniendo el ejemplo de Abraham, dice, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda que ese juramento conlleva una obligación, porque han jurado sobre alguien mayor a ellos, superior a ellos. Y dice el 17, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará. ¿De qué? ¿Le damos un fuerte aplauso del Señor por eso? Amén. No va a cambiar de parecer. Eso es para darle gloria a Dios. Dice el versículo 17, Dios también se comprometió mediante un juramento. Le pregunto, ¿usted cree en la promesa de Dios? ¿Usted cree que Dios guardará su juramento? Claro que sí. ¿Juramento de qué? De salvación eterna. Para aquellos que creen, ¿en quién? En Él. Dice la palabra Juan 3:16. ¿Usted cree en el Señor? ¿Ha depositado su fe? El Señor no cambia de parecer. Presencia constante es una de ellas también. El Señor dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Presencia constante, Mateo 28:20, lo puede anotar si gusta, Mateo 28:20. También una paz sobrenatural. Una paz sobrenatural. Filipenses capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Una paz que nadie puede entender, ni tú mismo cuando llega. Dices, no sé, tengo la paz de Dios. 4, podemos decirlo de esta manera. 1, dijimos, la salvación eterna. 2, presencia constante en el Señor. 3, paz sobrenatural. Y todas estas son igual de importantes. 4, provisión divina. El Señor provee, dice, mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Dios proveerá lo necesario para nuestras vidas físicas y espirituales. Él lo va a hacer. 5, transformación personal. Romanos 8 habla de eso. Habla de que el Señor, fuimos creados en el Señor con un propósito y es ser conformados a su imagen. Vamos avanzando en la transformación. 6, en la victoria sobre el pecado y la muerte. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57, dice, mas gracias sean dadas a Dios, quien nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 7, herencia celestial inmarcesible, incorruptible. Dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, para obtener una herencia incorruptible. Primera de Pedro 1:4. Dice, incontaminada e imperecedera, reservadas en los cielos para ustedes. El Señor ofrece cada una de estas cosas. Y si estás cansado, el Señor dice, te ofrezco descanso. Ven a mí, dice el Señor, y yo te haré descansar. A Él encontramos descanso. Estas son solo algunas de muchas. En Hebreos capítulo 6, versículo 18. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dice de la siguiente manera. Dice, así que Dios ha hecho ambas cosas. La promesa, ¿y qué?
y el juramento. Estamos en la Nueva Traducción Viviente, versículo 18. Dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio. ¿Recuerdan como aquella águila? Mi refugio está ahí arriba. Los que hemos acudido a Él en busca de refugio. Los que hemos acudido a Él, dice, ¿ha acudido al Señor en busca de refugio? Dice, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, en paz, tranquilos, descansados. Dice, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Y dice el 19, esta esperanza es un ancla firme. Un barco firmemente anclado es un barco que está a salvo de la deriva. Su posición y seguridad son seguras. Por lo tanto, la esperanza es una fuerza estabilizadora para el creyente. ¿Por qué está haciendo esto? Fíjate lo que dice el 19. Esta esperanza es un ancla firme. ¿Firme para qué? Dice, y confiable para el alma. Y aquí alma está hablando de tu vida. Ya no simplemente la vida espiritual, sino el alma, la vida de nosotros. Tenemos una esperanza segura en los dos aspectos, en la espiritual, porque está hablando aquí también, pero también en el alma, en la vida. Podemos estar tranquilos, a pesar de. Esa es la esperanza del Señor. Y eso nos afirma, dice, esta esperanza es un ancla firme. Continúa diciendo, y confiable. Podemos confiar en ella para nuestras vidas. Y luego dice, nos conduce a través de la cortina al santuario, ¿qué? Interior de Dios. Fíjate cómo dice, nos conduce. Dice, adelante, pasa. Y nos va conduciendo. Se abre la cortina. ¿A dónde? Al santuario interior de Dios. ¿Puede captar esto? Se abre la cortina al santuario interior de Dios. Dice el 20, Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios nos guía a su presencia gloriosa. Aquella que era simbolizada por el lugar santísimo, donde solamente el sacerdote podía entrar. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente hacia el trono de la gracia de Dios, donde podemos encontrar ¿qué? Nuestro oportuno socorro, la ayuda de Dios. Quiero terminar con esto, Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Dice así. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro descanso y nuestra paz están en el Señor. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro socorro, Él es nuestro refugio. Nosotros podemos encontrar la paz y no depende de las circunstancias externas, sino de un eterno Dios. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y en el Señor podemos levantar nuestras alas. Podemos levantar las alas como el águila. El Señor nos da firmeza, nos da renovación, nos eleva espiritualmente y nos da perseverancia. Cuando nosotros tomamos ese primer paso,
el Señor es el que nos sigue dando las fuerzas para seguir adelante. Y sabe una cosa, estas son realidades que son accesibles para aquellos que esperan en Él con una fe genuina. Le invito a que se ponga de pie, hermano, vamos a orar. Y déjeme decirle que a pesar del cansancio o desánimo que podamos sentir debido a los desafíos diarios, tenemos un ancla firme. Y la ancla firme para nuestra alma es Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Y yo creo que es un buen momento para hacer una pausa y examinar dónde es donde estamos buscando nuestro refugio, en dónde es donde estamos poniendo nuestra fe. Y si hemos corrido al gallinero como aquella gallina asustada, es tiempo de mirar lo que el Señor nos habla a través de su palabra y saber que podemos extender nuestras alas y volar más allá, arriba de las circunstancias, de los problemas. Y vamos a hacer una oración al Señor. Y ahí donde usted está, si usted ha estado con cansancio, puede venir al Señor y entregarle su vida al Señor y decirle: Señor, yo no puedo más, pero tú sí puedes. Señor, tú conoces mi situación, tú sabes cómo he estado, tú sabes el cansancio que ha llegado a mi vida. Si ha habido una desconfianza en la palabra de Dios, dile al Señor: no quiero desconfiar de ti, quiero conocerte más, enséñame, Señor. Enséñame más y más. El Señor quiere brindarte consuelo. El Señor sabe que la vida es abrumadora y por eso Él lo entiende, Él lo vivió. Y el Señor nos invita a venir a Él. Dice: no depende de tus fuerzas, sino de las mías. Y si hay un área donde has estado buscando soluciones humanas o sientes falta de consuelo divino debido al peso de la vida, te invitamos a que lo entregues al Señor. Levanta tus manos al Señor y entrégaselo y dile: Señor, tómalo. Hazlo sin temor alguno y ora al Señor. Y el Señor, no importa cuán grande sea la tormenta personal que esté enfrentando, no importa qué tan gris sean las nubes o qué tan negras se ve el día, Señor, puedo encontrar mis fuerzas en ti. Tú me infundes, Señor, esperanza, consuelo, Señor, viene de ti. Señor, tú conoces las vidas de cada uno de mis hermanos que están aquí. Tú conoces las circunstancias por las que ellos han estado pasando en sus vidas y queremos poner delante de ti, Señor, estas manos levantadas, estas manos que han venido delante de ti diciendo: Señor, me rindo a ti. Sea que necesiten fuerzas renovadas, sea que necesiten de tu ayuda, Señor, en algunas circunstancias, o simplemente que digan: Señor, te amo, porque tú has sido tan bueno conmigo, Señor. Toca cada una de sus vidas, Padre. Continúa, Señor, hablando. Continúa guiándolos con tu Espíritu Santo. Que cada uno reconozca en dónde empezaron a caer en ese cansancio y digan: no más. Que reconozcamos tu voz diciendo: despierta y te alumbrará Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra que nos es un ancla, Señor. Tú eres esa ancla que nos afirma. Podemos construir seguros en ti, Señor. Y no podemos más ir por la vida asustados o aterrorizados por el mañana o afanados, sino que podemos vivir tranquilos sabiendo, Señor, que tú eres el que tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias porque sabemos que tú estás escuchando y tú estás renovando las fuerzas y tú estás dando, Señor, a cada uno aliento, esperanza en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ahí como estás, levanta un canto al Señor. Y la palabra de Dios, hermanos, la Biblia, es la base sólida. Cualquiera que escucha la palabra y la hace, está siendo prudente, está siendo sabio. Tenemos una fe basada en nuestra lógica o en nuestros razonamientos humanos, vamos a estar así como los saduceos, errando
por ignorar. No necesitamos nuevas revelaciones, ni mucho menos reemplazar la sabiduría bíblica con sabiduría humana, sino que buscamos la palabra de Dios porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿sí o no? Y nosotros tenemos una convicción firme como iglesia Casa de Oración Fresno, y la convicción es de que la palabra de Dios es nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria y para la fe. Bienvenido a casa. Es un honor tenerte con nosotros. Casa de Oración Fresno es casa de Dios y casa de usted también.